Bienvenido, bienvenido. Pueden sentarse. Qué interesante que mientras estaba en adoración el Señor me decía lo que se anunció en Belén, en la pequeña ciudad de Belén. Y me decía, eso está en Lucas 2:11, sé que no está puesto ahí, pero se lo puedes localizar. Es interesante porque trae una gran noticia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y me lo estaba diciendo ahí porque precisamente la Navidad no es lo que la gente común y corriente suele darle importancia. La Navidad responde a un propósito y de ese propósito somos nosotros. Y cuando analizamos realmente lo que estamos celebrando la presencia de Él en nuestra vida, que nos guía a toda verdad. Y por eso decía uno de los muchachos que estaba aquí en tarima, o el que estaba orando Polo, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que Él tome lugar en nuestra vida, no ser espectadores de lo que está ocurriendo. Y muchas veces nos entretenemos viendo las cosas que están ocurriendo y nos convertimos en espectadores en lugar de formar parte de ello. Y Dios es un Dios íntegro, que le interesa que tú participes en las cosas de Él. Y cuando nos metemos en las cosas de Él, Él se mete en las de nosotros y somos bendecidos. Esto es importante porque me llamó la atención a través del anuncio que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero eso tiene que verse de la justa perspectiva de que tú y yo estamos envueltos en un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. No es de casualidad y para que se vea más bonito y que suene bonito. No. Es que tú y yo estamos envueltos en ese propósito. Y eso realmente es parte de la definición que vamos a aprender a través de la predicación de lo que es la Navidad. Fíjese que se oye bien esto, con mucho eco. Fíjese que cuando hablamos de Navidad todo el mundo piensa en la historia. Y casi todo el mundo piensa que el niñito Jesús, el nacimiento, el pesebre, los Reyes Magos, que realmente no son magos, eran astrónomos de Oriente, pero lo tradujeron como magos, bueno, pero no son magos porque el mago no va con Dios, no eran reyes de Oriente. Otra gente lo relaciona con regalos y Santa Claus, y Santa Claus es la imitación falsa de Jesús. Pero hay gente que relaciona eso y hasta ponen los altares a Santa Claus y el arbolito de Navidad y todas esas cosas. Claro que no tiene nada de santo, pero hay gente, y por eso es importante hablar de estas cosas, que lo ponen hasta en el altar de Cristo, lo que nos indica la falta de conocimiento de una verdad que se convierte en abominación delante de Dios, que es más triste todavía. Bien, así que cuando analicemos todo esto, vamos a ver que el objeto de la Navidad somos tú y yo. Lo estamos celebrando, pero Dios es un Dios de propósito, como le dije, y el objeto de la Navidad somos nosotros creyentes en Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús vino del cielo a la tierra para reconciliar lo que se había perdido y unificarnos con Él para llevarnos de la tierra al cielo. Mire si esto es importante, porque ¿de qué vale al hombre vivir muchas décadas en la tierra y perder la salvación? No tiene ningún sentido ni razón de ser. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener meridianamente claro en nuestra mente. Así que sabemos que Él encarnó un cuerpo con un propósito claro de reconciliar lo que se había perdido. Segunda de Corintios capítulo 5, del 7
No, del 17 al 21. Nos habla de dirección y propósito, porque hermano, Dios no hace las cosas por casualidad. Dios las hace con un propósito para una dirección y el éxito pleno en nosotros, que es nuestra propia bendición. Y tenemos que entender eso. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 al 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Interesante que desde la intersección el Espíritu Santo viene hablando, posteriores a la introducción con el diácono, siguió la adoración, lleva el mismo contexto de la nomenclatura de este versículo. Y esto significa que dentro de la iglesia hay una opacidad para el entendimiento de la nueva criatura. Y entonces se empieza a caminar en los dimes y diretes, y no me saludó, aquel no me gustó con que habló, yo me ofendí por lo otro, el otro ofendió y habló sin ninguna relación de coherencia, de piedad en las manifestaciones, y ofende a la gente. Y nos preguntamos por qué eso pasa en el pueblo de Dios. Es porque no hay un cultivo de la relación nueva de la criatura que se acaba de formar y no crecen. Y cuando usted ve todas estas cosas, entonces usted dice, esto está pasando porque no hay una relación de intimidad con Dios para discernir lo que se está hablando, lo que se está escuchando y para qué está prestando los oídos. Y ahí es donde se pierde la iglesia. Si divide en cantitos, se pone en riesgo la salvación. Por eso dice la parte final de este versículo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si son hechas nuevas, tú no puedes andar en el andamiaje del pasado, porque entonces no estás viviendo el Cristo glorificado en tu vida. Vamos a seguir con el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, es conciliar lo que el enemigo desintegró en el huerto de Edén cuando Eva comió del fruto prohibido y se lo dio a Adán. De ahí todos y cada uno de nosotros nacemos en pecado. Por eso cuando nos hablan de Dios, nos resistimos. Ajá, sí. Y yo fui uno, cabezón como yo solo. Y así. Ajá. Hasta que Dios me pasó entonces por el guayito para que me diera cuenta que soy tierrita. Por eso yo le digo a los teólogos, pásale la lengua a la tierra para que limpies tu ser. No es aquí, es los que entran en las discusiones teológicas con nosotros, conmigo y con la pastora. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios nos hizo de la tierra. Y esa humildad y mansedumbre plasmada en la vida de Jesús tiene que verse en nosotros cuando reconocemos de dónde venimos, quién nos reconcilió, quién nos sacó de las tinieblas a la luz, pero sobre todo quién nos creó. Y nos creó para hacer una imagen en nosotros de Él. Por eso todas las cosas son hechas nuevas. Y hay que entender que ese crecimiento es necesario en nuestra vida. Así como crecemos en la escuela para aprender matemática, aprender a leer, aprender a expresarnos, aprender varios idiomas, también hay que aprender a crecer en la estatura de un varón perfecto, que es humillarse delante de un rey para aprender de él las cosas correctas. Vamos al 19. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo, que lo mandó a la cruz del Calvario para morir, era con un propósito y dirección de reconciliar al mundo. O sea, salvar una humanidad perdida en pecados, delitos, transgresiones y enfermedades. Cuando empezamos a entender esto, entonces vamos a tener la congruencia clara de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Y sigue diciendo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Él dice a nosotros, somos los creyentes que hemos tenido la revelación con el Espíritu Santo de nosotros, nos encargó que promulgamos la palabra de reconciliación, que a fin de cuentas es la predicación. Y sigue hablando el 20.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesús, reconciliados con Él. Cada vez que tú como creyente tienes el Espíritu Santo, ora, Dios está escuchando para afinar esa oración mejor de lo que nosotros hacemos. Por eso yo siempre insisto los martes, y la profesora se lo dice, que oremos en el Espíritu, llámalo en el Espíritu, con nombre y apellido a tus hijos para que vengan al camino. Porque cuando tú los llamas, escucha esto bien, con nombres y apellidos, y tú los llamas con la dirección de Dios, viviendo una vida de integridad que da testimonio de quién tú eres, créame, que lo que tú llamas en el Espíritu llega. Porque cuando tú llamas en el Espíritu y tienes la autoridad del reino que Él te la da para eso mismo, las cosas empiezan a ocurrir. No hay nada que Dios escuche y que no pueda cumplir para tu bendición. Nada es nada, todo Él lo logra, pero tienes que ser en el Espíritu y tú tener una vida agradable a Él, para que te enseñes de la autoridad y las cosas ocurran. Entonces caminarás en la autoridad de decirle a este monte échate al mar, que si mira los problemas que vas a enfrentar, decirle este cáncer te vas fuera en el nombre de Jesús y el cáncer se va. Eso no es nada nuevo, pero el pueblo no acaba de adquirir ese poder y esa autoridad por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, Oseas 4:6. Tenemos que despertar. Este nuevo año se va a mover en esa dimensión, pero está en nosotros agarrarla. Vamos al versículo 21. Así que no reconoció pecado por nosotros y se hizo pecado. O sea, que Él decidió enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, no mirando nuestros pecados, no acusándonos, sino envió a su Hijo para cumplir un propósito de que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es ser justicia de Dios en Él? Es que fuimos justificados porque Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y la sangre derramada aplacó la ira de Dios por el pecado. Quiere decir que si Él pagó el precio de sangre por cada uno de nosotros, fuimos comprados a precio de sangre. Por eso usted me oye que cuando los demonios se quieren manifestar ahí, yo le digo, mira la sangre de Jesús en mi mano y te vas fuera y sueltas esta vida ahora. Y el demonio se va. Yo no tengo ningún poder, lo tiene Él. Pero yo le creo a Él. ¿Usted me entiende? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Pero para eso tenemos que aprender a ser humildes y mansos de corazón, aceptarle a Él y cultivar esa relación con Él. Eso es todo. No es una cosa del otro mundo, pero está en cada uno de nosotros que se haga de esa manera. El Señor me dice que busque Isaías 53, 6 al 10. Isaías 53, 6 al 10. Hermano, Dios lo sabe todo. Mira lo que dice aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Él, se debe estar en letra mayúscula, es Jesús. Vamos a seguir hasta el 10. Esto amplía lo que estamos hablando, hermano. Angustiado Él, en letra mayúscula debe ser. Afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, los romanos que lo mataron, enmudeció y no abrió su boca. Usted se puede imaginar, o sea, lo están asesinando a pasos lentos y no abrió su boca para quejarse, porque Jesús vino con un propósito y el propósito es de salvación de cada uno de nosotros. Y sigue siendo el número 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue quitado de la tierra de los vivientes, por rebelión de un pueblo, de mi pueblo fue herido, el pueblo de los judíos, pueblo de Él quien lo mató. Mira el versículo 9.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y el 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y a veces tenemos tontería y nos quejamos. A veces nos hace falta un litro de leche porque se nos olvidó comprar y nos quejamos. ¿De qué estamos hablando? No eres criatura nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque voy a ayunar de leche y no tomo café hoy. Me da dolor de cabeza, tú me lo quitarás. Eso no es fe. Y por tonterías así perdemos la comunión. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, del pago por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, que cuando tú reconoces la razón real de la Navidad, que es Cristo en tu vida, tú vas a ser prosperado. No hay amenes aquí, 2 o 3 amenes, hermano. Si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, dígale amén. Amén. Porque esta es su propia bendición lo que estamos hablando. Qué interesante eso que nos trajo ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una ampliación de todo esto para que veamos una ampliación del conocimiento de su encarnación a través de Filipenses 2, versículos 5 y 11. Porque tenemos que tener claramente que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y eso es difícil para que la gente lo entienda. Pero así es que trabaja Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie y Él siempre ha sido glorificado y seguirá siendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el número 6. El cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, se despojó siendo rey, se convirtió en un esclavo para salvar nuestra vida, sometiéndose a lo que le dijo el Padre. O sea, Él no dejó de ser Dios. A pesar de que vino a la tierra a través de un parto vaginal, Él siguió siendo Dios. No perdió su deidad, mas se sometió al Padre para que la Trinidad nos diera a entender lo que estaba haciendo por una humanidad perdida en pecados, delitos y transgresiones. Mira el 7, lo que sigue diciendo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, voluntariamente decidió aceptar lo que el Padre le dijo. Como Él le dijo en Getsemaní. Y esa visión yo la tengo plasmada. ¿Se oye mejor este? Sí, ok. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que decidió hacer la voluntad del Padre y venir en un cuerpo carnal igual que el tuyo y el mío. ¿Para qué? Para que entendiéramos que similarmente nosotros sentimos las cosas en la actualidad en un cuerpo, similarmente Él lo pasó allí en la cruz del Calvario y pudiéramos entender que lo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos está dejando ver esto? Para que entendamos la humildad que ese varón tenía y tiene para cada uno de nosotros. Y eso solamente se puede lograr a través de un amor ágape. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos al 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que cuando Él recibe esto en Getsemaní antes de ser crucificado, Él decía y le dijo al Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí es donde Él me lleva a la visión que lo estoy viendo llorando lágrimas de sangre en Getsemaní. La palabra lo dice también, pero yo también lo viví. Y por eso se lo estoy diciendo con esa propiedad, porque una cosa es decirlo y estudiarlo y otra cosa es vivirlo. Ver una persona
botando sangre por sus ojos, pero sudando sangre, sudorosis, siderosis. La palabra no miente, hermano. Yo no sé qué le pasa al pueblo que no puede creer esta palabra. Tienen que creerla, necesitan el Espíritu Santo y relacionarse con Él para que la crean, la vivan, se ciñan de autoridad y poder y sean bendecidos. Mira el 9 como sigue diciendo. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. O sea, le dio una exaltación suprema sobre todas las cosas más grandes de este mundo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay nada más grande que Él. Y mira el versículo 10 y 11, lo interesante como sigue diciendo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y tengan que declarar. Vamos al 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea que el objeto de nuestra Navidad es reconocerle a Él y nosotros entonces ser bendecidos. Muy interesante esto. Fíjese que en el versículo 5 Jesús muestra cómo se despojó de todo siendo Dios para convertirse en siervo. Eso se llama obediencia a Dios. Una obediencia que nos trajo bendición y que siempre está a nuestro favor. O sea que dejó su gloria celestial, se puso la túnica de siervo, viviendo en un cuerpo carnal, se humilló, se despojó su gloria sin perder su divinidad. Usted puede entender esto. Se despojó de todo y no dejó de ser Dios aún muerto en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, yo voluntariamente pongo mi cuerpo y también lo vuelvo a tomar. Y esto es importante que el pueblo de Dios lo entienda, porque similarmente se cumplió la palabra con Él, también se cumplirá con nosotros. Israel lo está viviendo ahora mismo en estos momentos. El Salmo 83, Ezequiel, Isaías, todas las profecías se están cumpliendo y las estamos recibiendo por internet. Cuando David Diamond me envía todas esas profecías que yo le envío a alguno de ustedes, yo lo que hago es buscar las referencias bíblicas, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Y él también lo busca, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la iglesia no va a entender que va a ser levantado vivo al cielo. ¿Por qué están tan dormidos? ¿Por qué se entretienen en cosas banales que no los llevan a la salvación? Es hora de despertar, hermano. Lo que está ocurriendo no es una tontería, es algo grande. Fíjese que este versículo específicamente está hablando de un propósito, y es adquirir una exaltación suprema como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer una ofrenda agradable a Dios en nuestro favor. Y a veces nos cansamos y nos pesa un domingo venir a buscar de Cristo. Nos pesa tanto que no abrimos la Biblia en el resto de semana para leer. Nos llenamos de compromisos, de sistemas y cosas y nos olvidamos de quien es el dador de toda bendición para nuestra vida. Que sabemos que su bendición jamás, nunca añade tristeza. ¿Dónde estamos parados? Tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos parados? Mira el versículo 10 de Filipenses 2. Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y tengan que declarar que Jesucristo es el Señor. Romanos 5:6 nos habla claramente de que fue una ofrenda viva. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjese qué interesante lo que dice el libro de Romanos. Pablo a través de los romanos. Pero cuando aún éramos débiles, ¿sabe qué significa débiles? Que no conocíamos a Dios. Éramos inmerecedores de toda bendición.
No nos merecíamos el pago de la salvación. Porque el hombre mismo desperdició su propia salvación en el huerto de Edén. Y mira lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, ignorantes. Póngale ignorante para no traducir lo que, como yo lo hubiera dicho. A su tiempo murió por los impíos. O sea que Él decidió a aquel pueblo muerto en pecado, en delito y transgresiones, que le daba la espalda a Dios, decidió enviar a su Hijo, encarnar en Él para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él decidió esa bendición. ¿Por qué? Porque tenía el propósito de exaltar a su Hijo para salvarnos a nosotros mismos. De tal manera que se cumplía el propósito de la cruz. Y vierte la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y eso aplaca la ira de un Dios vivo que fue traicionado por el hombre pecador. En otras palabras, si nosotros no reconocemos lo que somos y nos doblegamos ante Él, no somos salvos. No nos salvamos por obra, no nos salvamos porque yo no hago pecado, no nos salvamos porque yo ayudo a todo el mundo. Por obra no se salva nadie, sino por la fe en Él, y hay que demostrarla en el Espíritu entregándose a Él. Eso es lo que está diciendo esta palabra, hermano. Si nosotros entendemos este principio claro, establecido, nosotros vamos a abrir el corazón y usted le va a decir: ven, Señor, muéstrame tu gloria, perdona mis pecados, reestructura mi vida, lléname de ti. Y usted va a empezar a recibir la revelación. Siente la unción en su cuerpo, siente la liberación, y después usted se va a mover como una plumita de gallina flotando en los aires. Y no le va a doler nada. Alaba si puede. Porque así es la unción. La unción pudre el yugo, rompe las cadenas, liberta al cautivo, da vista a los ciegos. Es renovado en el Espíritu. Y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por ahí fue que empezamos. Y Dios anhela que usted le reconozca y lo busque. Y pueda entender lo que Él quiere para su vida. Efesios 1, 13 al 14 nos habla de esta fe con un título de garantía de que Él está hablando una verdad absoluta y que se ha de cumplir. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando usted recibe el Espíritu Santo de la promesa, créame, usted va a abrir la palabra y usted la va a entender. Usted va a tener un anhelo fehaciente de hablar todos los días y muchas veces al día con Él. Usted va a anhelar relacionarse con Él y consultarle todo. Y Él tiene respuesta para todo. Y si usted sigue el plan perfecto de Él, todo le va a salir bien. No es algunas veces, es siempre. Porque todo lo que ocurre en la tierra primero ocurre en el Espíritu, en el cielo, y se materializa en la tierra. Y cuando usted ora en el Espíritu y usted llama a sus hijos por el Espíritu, o usted llama al familiar por el Espíritu, o usted pide la bendición en el Espíritu, se decide en el tribunal del cielo donde está el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús Señor nuestro, y las cosas vienen a su favor. Porque usted está entrando en el plan perfecto de Dios para su vida, para su descendencia, para sus nietos y bisnietos y tataranietos y los chornos también. Porque dice la palabra que hasta 1000 generaciones Él las va a visitar. Satanás te visita hasta 4 generaciones. Si tú tienes 1000 de autoridad, Él no tiene ningún poder. ¿Me está entendiendo? Si tus hijos no han venido todavía, tú tienes el poder. Si tus nietos no han venido, tú tienes el poder. Pero tienes que ejercitarlo conforme a la voluntad de Él. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque tenemos un sello que nos dio como garantía para las promesas de nuestra redención. Pero también, que redención es salvación, pero también para que podamos en el Espíritu, en el poder de la resurrección, llamar lo que no es como si fuera, para que sea hecho por el poder de la palabra de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Esa autoridad está en el pueblo de Dios. Tienes que agarrarla.
tienes que creerla, tienes que vivirla, tienes que cultivarla. Y cuando tú la cultivas, empiezas a ver la gloria de Dios. Esto es importante que el pueblo lo agarre. Mira el versículo 14 como te sigue diciendo. Que las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, esto hay que explicarlo. Las aras de nuestra herencia, ¿sabes cuál es? El Espíritu Santo que puso en ti y en mí. Para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos escucharlo a Él, para que podamos desatar la autoridad y el poder, y entonces ciertamente veremos su gloria. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú vas a oír lo que hacen ellos aquí adorando, tú vas a oír lo que estoy predicando, y aquí no pasó nada. Y me voy igual que como vine. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la revelación y entonces empiezas a entender lo que no habías entendido, empiezas a ver lo que no habías visto, empiezas a escuchar lo que no habías escuchado, porque crees que escuchas pero no entiendes, porque no tienes la revelación del Espíritu Santo para entender el gozo de su majestad y poder en el creyente. Necesitas el Espíritu Santo y si no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Así seas predicador, seas intercesor, lo que tú quieras, necesitas el Espíritu Santo. Es importantísimo esto, hermano. Sigue diciendo, esa es la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida son el plan perfecto que Dios tiene para tu vida, que comienza desde que tú lo conoces a Él, porque ya Él te predestinó desde el principio para que tú lo recibieras. Pero como a veces nos resistimos, porque creemos comparar las cosas de Dios con las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo y las cosas de Dios como que no nos gustan, y entonces como que nos inclinamos a las cositas del mundo, tú sabes, y batallamos con las de Dios. No entendemos que todavía Dios se interesa en bendecir tu vida más allá de lo que tú conoces y tienes. Y que Dios quiere que la pases bien y te diviertas, pero tiene que ser dándole la gloria a Él. Y eso es importante porque somos de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando abrimos el corazón y el Espíritu Santo toma lugar en nuestra vida, nuestro corazón se abre. Entonces empezamos a entender cosas que no entendíamos y se van toda la carga espiritual del pasado, todos los dolores que teníamos, todas las cosas que pasaron angustiosas que nos hizo aflicción, nos hizo sentir débiles y frágiles, molestos, con dolor. Todo eso se va. Dios lo quita. ¿Por qué? Porque entonces tú empiezas a entender que tus pecados han sido perdonados, y cuando tú perdonas de corazón todas las cosas que te hicieron, te puedes recordar de ellas, pero no hay dolor. Y lo vas a sentir físicamente en tu cuerpo, porque viene una limpieza espiritual como nunca jamás en tu vida has tenido. De lo cual todos aquí damos testimonio, yo creo que sí. Amén. O sea que esto es importante que lo entendamos, hermano. Fíjate que hasta que no decidimos hacer lo que Dios quiere para nuestra vida, sin darnos cuenta, somos enemigos de Él. ¿Por qué? Porque las tinieblas nos poseen a través de las cosas del mundo. Suena duro, pero es real. Y si tú tienes algo, Dios te va a bendecir mucho más de lo que tienes, pero tienes que darle la gloria primero a Él. Porque dice la palabra que de ningún bien carecerás y todo tendrás en abundancia. Claro, y está establecido por su palabra y así mismo lo hace. Mira el versículo como te está diciendo. De la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que Él se va a glorificar contigo en todas las cosas. Pero tienes que tú abrirle el corazón para que Él tome lugar en tu vida. De otra manera no puede ser. Y pensar que todo esto ocurre por el amor irreductible de Dios en nuestra vida. Por el amor ágape. Para mostrarnos a nosotros que nos ama. Y el enemigo no deja que tú puedas traer una convicción de esta verdad, porque él no quiere que puedas entender un amor irreductible. Un amor que sigue siendo fiel y exacto para un propósito y no renuncia a cumplirlo contigo, aunque tú hagas la maldad que hagas. Simplemente te arrepientes y Él vuelve y retoma tu vida
para salvación y vida eterna. O sea, que no hay forma de que ese amor se opaque, que ese amor se apague, porque Él nos ama incondicionalmente. Por lo tanto, es irreductible. O sea, no hay forma de que se pueda reducir, sino al contrario, cuando tú lo conoces, se expande. Entonces entra la felicidad del corazón que no hemos tenido nunca. No hay nada en este mundo que te pueda hacer feliz. Lo único que te va a hacer feliz es el conocimiento de esta verdad y el Espíritu Santo operando en tu ser. Esa es la verdadera Navidad de nuestra vida. Cuando entendemos esa realidad, vamos a entender que no nos salvamos por obra, nos salvamos por la convicción de una verdad absoluta. Dios en su bondad, gracia y misericordia nos envía a Jesús. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Lucas 2:11. Cuando entendemos esto y estamos claros, vemos que esa es verdaderamente nuestra Navidad. Él con nosotros. Y fíjese que esto lo tenemos que ver a la luz de 5 principios fundamentales que no podemos dejarlo de mencionar. Número 1, reconciliación, que lo estamos viendo a través de la palabra. Número 2, la redención. Número 3, tenemos que entender que primero nos reconcilia, para que luego entonces, después que nos reconcilia con Él, entendamos que nos va a redimir. Quiere decir que nos va a sacar del pecado para salvación, a través de perdonar nuestros pecados, para entonces al perdonar nuestros pecados ser justificados por lo que hicimos, para que finalmente seamos santificados para Él, separados para Él. Fíjese que esto es un proceso de 5 principios que el hombre tiene que reconocer para su salvación. Lo primero es que nos reconcilia, nos llama. Vente, voy a hablar contigo. Esta humanidad perdida en pecado y delito, te voy a decir lo que tú hiciste. Te voy a explicar de dónde te saqué. Te voy a explicar lo que voy a hacer por ti. Y te voy a otorgar la bendición de la salvación. O sea, lo primero que hace es, te voy a reconciliar. Ahora abre el oído. Y voy a explicarte por el Espíritu Santo lo que es redimirte, lo que es la redención. Y después que te entiendas lo que es la redención, te voy a decir por qué te voy a otorgar la redención, porque es que he perdonado todo tu pecado. Ahora, así como yo perdoné todo tu pecado, tú tienes que perdonar todos los pecados de los demás. ¿Ok? Porque lo que es igual no es ventaja. En mi campo se dice así. Lo que es igual no es ventaja. Así que para tú ser bendecido, tienes que aprender a bendecir perdonando. Y si hay personas muertas que tienes que perdonar, perdónalo. Yo a veces hago unas terapias de poner una silla, ahí está fulana o fulano de tal. Declarar el perdón. Y aunque fulano o fulana de tal no te puede escuchar, Satanás te va a escuchar. Porque el dedo del acusador que te dice no perdonaste, lo vas a quitar de tu vida. Y eso es una liberación a nivel de la palabra de Dios. Se usa también en psicología, en psiquiatría, yo lo sé. Pero es un hecho físico que estás perdonando la persona, lo estás divulgando con tu boca, creyendo en tu corazón y recibirás la bendición de ser libre. Esto es importantísimo, hermano. Por eso a veces el pueblo de Dios vive atado al pasado y se pasa hablando del pasado continuamente porque no es libre. Y Dios vino a enseñarte el perdón para a través del perdón poder justificarte. ¿Qué es justificar? Hacerte justo delante de Dios a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Él derramó esa sangre para comprarnos a nosotros del pecado, pelitos y transgresiones y poder ser aceptos a Dios, quitando la ira de Dios del pecado, del hombre, de la humanidad. Y esa sangre tiene el valor de aplacar la ira de Dios para justificarnos siendo pecadores, arrepentidos y recibir la bendición de salvación, donde Él se glorificará y nos vamos vivos al cielo. Por lo tanto, una vez que recibamos, entendemos esta justificación, nos vamos a santificar, que es separarnos para Dios, para cumplir sus propósitos en nuestra vida y ser salvos. De otra manera, no somos salvos. ¿Me está entendiendo el propósito de la Navidad? De eso se trata la Navidad.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, creo que fue que te puse, 20, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lo mismo que le acabo de explicar, se lo estoy leyendo para que no diga que yo invento palabras, porque jamás reprendo al diablo. Sí, yo le llevo todo por la palabra, hermano. Lo que pasa es que a veces, como la tengo aquí, como que me anticipo. Perdóneme esa. La profesora me entiende. Pero esa es la palabra. Que Dios estaba en Cristo. O sea que la deidad estaba desde lo que dice el niñito Jesús en el pesebre, ahí estaba Dios. ¿Cómo? Sí, ahí estaba Dios. Él no dejó de ser Dios. El parto fue virginal, no fue vaginal. Tienen que entender eso. Alaba. Fue virginal. O sea que el himen no se rompió para salir. Por lo tanto, por la vagina no salió. Busqué muchas definiciones para decirle esto. Así fue el mambo. Así fue el mambo. Claro, después de ver milagros y cómo ocurren es fácil entenderlo. Pero cuando buscas la definición también lo explica. Entonces lo puedes creer como una realidad. Y esto es importante porque sepas que Dios se glorifica en todo. Y fíjate que en el último principio de santificación, Él busca que te apartes con el Espíritu Santo para que tengas la revelación de lo que Él te quiere dar. Sin esa revelación, hermanos, no la vamos a recibir. Así que Dios reconcilia al mundo a pagar el precio del pecado, derramando la sangre de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando usted analiza bien esto, sabe que Él fue el sustituto de cada uno de nosotros, de cada uno de los que quieren ser salvos, de cada uno de los que tienen el Espíritu Santo. Porque cuando recibes y entiendes esto, tienes que entender que la deuda fue pagada en la totalidad para salvación y vida eterna. Si tú le crees al Señor, dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Juan 14:16 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo, a través de mí. Juan 14:16, si yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No. Juan 14:16, no, Juan 14:6, lo dije mal, 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino. A ver, de memoria, perdónenme ese error. Yo soy el camino, y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que eso de que te digan que si la Virgen María está en el pesebre, y el niñito Jesús, y toda esa comercialización para robarte la bendición, no la creas. Ve por la palabra, hermano. Sal del error y ve por la palabra. Y sé libre con la verdad de Cristo. Mire, la fe libera la comprensión de estas escrituras. La fe abre la actividad del Espíritu Santo en nuestro ser para tener la revelación. Y se manifiesta a través de la obediencia en nosotros. Y así recibimos todas las bendiciones que necesitamos para nuestra vida. No hay ninguna que se aguante. El problema de nosotros es que no sabemos perdonar. No sabemos. Porque yo tengo que escuchar que me perdona. Porque yo tengo que escuchar que viene a mí y me lo dice. Si fuera así, la lista mía llegaría al municipio de la gente que me hace cosas. Sí, porque yo les voy a decir algo. Que te pongan una 45 aquí y te quieren apretar el gatillo, tienes que perdonar al enemigo. Cuesta. No solo a perdonar, le di un beso. Y él cayó derretido con su pistola al piso. Esto no sale en Google, hermano. Yo le estoy hablando a mi testimonio. Porque el poder de Dios hace esas cosas. Y si Dios lo hace con un simple siervo como yo, ¿cuánto no hará más por un pueblo que se humille delante de él? Unidos todos en el Espíritu. ¿De qué estamos hablando, hermano?
¿Cómo vas a permitir que el hermano te diga, no te mire, o no te salude, no quiera, y tú no vengas a la iglesia porque te ofendiste? Nidia le dijo algo que yo me reí muchísimo, pero es cierto lo que dijo. Sí, una generación de cristal. Sin embargo, hay otros que le hacen las cosas y vienen y lo hablan con el pastor y bien maduros perdonan y siguen hacia adelante. Esos son maduros en el evangelio. Y Dios lo mira y Dios le agrada. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros y aprender de esto, hermano, porque ninguno sabe sabiéndolo todo, ni nace sabiéndolo todo, pero tenemos que prestarnos para crecer a la estatura de un perfecto, de un varón perfecto. Así que la Navidad se trata de Él, que vino del cielo a la tierra para llevarnos al cielo. Amén. Así que Cristo en nosotros es la verdadera Navidad. Ok, quiero cerrar con esto, Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a cerrar con esto. Vamos a hablarlo y desmenuzarlo brevemente, puede pasar a la adoración. Y mira lo que dice. Y Él os dio vida, esto resume lo que hemos hablado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando no nos merecíamos, Él decidió darnos vida. Estamos hablando de vida espiritual, no biológica, porque la vida biológica se va a morir, pero la espiritual continúa hasta la eternidad. Y sigue el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que estando en pecados, delitos y transgresiones, viviendo en el espíritu de desobediencia, porque vivíamos en el mundo, Él decidió enviar a Jesús para que lo pudiéramos mirar a Él y pudiéramos entonces conocerle y no andar en el príncipe de este mundo, que son las potestades del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todos y cada uno de nosotros estábamos en eso, hermano, porque ninguno nacimos santos. Lo importante es que lo tenemos que reconocer para poder ser libre, hermano. Mira el versículo 3 como sigue diciendo. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros, hermano. Aquí estoy. Aquí estamos. Y el que se queda santo, tire la primera piedra. Nadie la va a poder tirar. Nadie. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Porque la carne te lleva a disfrutar las cosas del mundo de una manera irracional, anormal, dañina y destructiva. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Nos encolerizamos con nuestras esposas, nos molestamos con nuestros hijos, nos molestamos con aquel que nos hace las cosas, nos molestamos con el pasado que no hemos depurado, nos molestamos con 20 cosas. ¿Sabe quién hace todo esto? Satanás. Serpiente o dragón, como tú quieras llamarlo, es la misma cosa. Satanás. Fíjese que sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La batalla más grande de las personas es en nuestra mente. La mente es destructiva. Tú tienes que depurar el pensamiento. Para poderlo depurar necesitas el conocimiento de esta palabra. Si no tienes el conocimiento de la palabra, no puedes depurar el pensamiento. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes depurar el pensamiento. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener la revelación. Y si tú dices, tengo el Espíritu Santo, pero no entiendo, tienes problemas, porque que te está hablando de Satanás. Aunque digas ser creyente, el que te está hablando es Satanás. Dios no está en el mambo. Despierta. Si tú abres el televisor, o la computadora, o el iPad, o el celular, y el internet te parece algo que no es de Dios, y tú dices, voy a orar, te darás cuenta que cuando empiezas a orar, suena el celular de una llamada equivocada. Y vuelves otra vez, te pones a orar y a leer la palabra o a adorar, y suena el celular de otra llamada, de otro problema. Y si eres médico, para consultarte a otros médicos, o si no, a alguien a preguntarte bobería. ¿Por qué tú crees que ocurre eso? Porque Satanás es el dueño de este territorio aquí abajo. Es el dueño del mundo de oscuridad.
Pero si tú eres la luz, Él va a tratar de opacarte para que digas, no busques de Cristo, no busques al Espíritu Santo, olvídate de eso, vente para acá que vamos a disfrutar de otras cosas. Y te lleva a la perdición. Mas Dios te dice que vas a disfrutar de las cosas de este mundo, pero conforme a su voluntad, para que tu guianza sea buena, agradable y perfecta delante de Él, y tu salvación no tenga pérdidas ni remotamente de lo que Dios te quiere dar. Esto es importante. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hermano, yo quiero decirte algo. En la definición de ira no es solamente violencia. Hay definiciones de ira donde yo te escucho, pero no me importa. Y yo sé que tú, pero ¿sabes qué? No me importa. Eso es ira. Sí, hay 5 tipos de ira. Algún día predicaremos de eso. Entre ellas, esa es la más frecuente que yo veo. La otra es la violenta, que la detecta cualquiera. Pero esa es la que opera en la iglesia. Por eso se lo estoy diciendo. Y esa ira provoca desdén a la palabra de Dios. Y a que tú estás despreciando, ¿sabes qué? No es el pastor. No es el que te está enseñando la palabra. Es a Dios. Al que tienes que rendir cuenta. Yo tengo amistades que van a la iglesia, que no es esta, y vienen a darme quejas porque sus esposas están orando y de madrugada están leyendo la palabra. Y yo me le quedo mirando. Sí, porque imagínate tú, y ella orando ahí, yo durmiendo aquí al lado. Y yo le digo, ¿de verdad que tú te molestas con eso? Pero imagínate tú, y eso no, yo me estoy imaginando la carne. Lo que tú estás diciendo es la carne. ¿Cómo es posible que tú estés peleando con tu esposa que está orando por ti? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te quejas de que ella está orando por ti? ¿Cuándo tú estás orando por ella? Te voy a hacer esa pregunta nada más, doctor. Le dije. Es pastor también. Todo a su tiempo. Y cuando sople la trompeta, todo a su tiempo. ¿Te va a dar tiempo cuando sople la trompeta? Tú te vas al extremo. No, no es al extremo, es la verdad. Yo quisiera tener mucha gente que esté orando por mí. ¿Tú me entiendes? Eso está viviendo en la iglesia hoy en día. No estoy hablando de Google o leer un libro. No, eso es realidad. Y en Puerto Rico. Vea usted el grado de ignorancia que hay. ¿Quién se metió ahí? ¿Quién se metió en la mente de esa persona? Satanás. Tan sencillo como eso. Eso está bien claro, hermano. Tenemos que despertar. Qué triste es eso, ¿verdad? Pero se lo digo para que usted despierte. Si a usted le llega a pasar eso, haga como yo hago. Me levanto a adorar. Si ella se me adelanta, me levanto a adorar y me uno. Si yo me adelanto, ella se levanta a adorar y se une en oración. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ahí se gesta nuestra bendición. Mira el versículo 4 como sigue diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, vamos a seguir al 5, aún estando nosotros muertos en pecados, en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia soy salvo. Y el 6 cierra con esto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mira qué importante esta palabra. Cuando tú estás orando en el poder de la resurrección, porque Él murió, pero resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando tú elevas la oración, tu oración Él la perfecciona. Y tu oración es escuchada en la perfección de Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, para que la oración que hagamos sea perfeccionada. Por eso usted ve que cuando usted ora por las bendiciones, son más grandes que lo que usted pidió, porque Él la perfeccionó. El que murió en la cruz del Calvario, hermano. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Cuando entendemos esto, hermano, nos empoderamos. Y no hay obra de maldad que pueda contra su vida. Se lo garantizo y la palabra lo dice. Y todo lo que usted comience a hacer, por obligación, va a ser éxito.
por obligación, no fallará. Y habrá paz y gozo en su vida como nunca jamás en la vida lo ha tenido. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar para darle paso a la adoración. Si quieren recibir el Espíritu Santo, levanten la mano conmigo y vamos a orar por eso primero. Y repita la palabra. Señor Jesús, hoy me he dado cuenta que necesito abrir más mi corazón para que tú vengas a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, escuchar con tus oídos, pensar con tu mente, hablar con tu boca y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme orar por usted un minuto. Padre, tus hijos han renovado la palabra tuya en ellos. Han abierto su corazón. Así que con la autoridad del reino, ato el hombre fuerte que estaba operando en ellos. Lo ato en el nombre de Jesús. Corto toda herencia que los vinculaba familiar al pasado de las tinieblas. Esa obra de maldad de familia se corta ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se corta la herencia familiar espiritual del pasado. Se corta ahora mismo. En cada uno de ellos. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida queda atado, reprendido, anulado y deshecho. Y se va fuera en el nombre de Jesús ahora. Al mismo abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús. Y ellos reciben la unción de Cristo Jesús en la vida de ellos. Recibe una nueva unción en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Estas cosas son serias y yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar aquí en la tierra hablando de esta palabra. Atesore esta relación con Dios. Cultívela, crezca. Y si usted tiene dudas, tiene mi teléfono. Yo estoy aquí prácticamente todos los días. Lo veo en consejería, lo veo en oración para ayudarle. Cultive la relación con Dios. No se quede vacío, manténgase lleno. No se trata de religión, sino de relación con Dios. La palabra dice, Juan 3:16, si el Hijo libertara, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo lo ha libertado hoy. Lo que usted agarró hoy, continúe increciendo en su vida, relacionándose con Dios y sea un hijo de Dios, dador de toda buena dádiva y don perfecto, que es el Padre de la luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. O sea, Él lo quiere bendecir, pero búsquele a Él en espíritu y en verdad, y sin duda usted va a recibir esa bendición. Que Dios les bendiga.